Marea a toda la asistencia, porque si actuásemos así de esta manera en todas las comunidades, seguro que cogerían miedo. En otro lugar, estos perversos lo tienen muy bien controlado y además premeditado, porque Henry Kissinger, que es un asesino y nadie lo mete en la cárcel, ya dijo: quien controla el petróleo controla las naciones, quien controla el alimento controla los pueblos. Si nosotros no hacemos un poquillo de conciencia, perdemos el miedo, porque al fin y al cabo, ahora qué miedo podemos tener si ya tenemos un pie aquí y otro allí. Lo bonito lo que has dicho, indignarnos y luchar porque otros tengan lo que otros lucharon por nosotros, incluso permitirnos el derecho a la libertad de expresión que nos la quieren quitar otra vez. Si no nos indigna eso, es que somos muy poco sensibles humanos y hay que fomentar la humanización. Por encima de las ideologías, las banderas, las religiones, tiene que estar el ser humano. Y si nos perdemos eso, no somos nada más que un trozo de carne muerta. Salud. La coordinadora. Estamos en la coordinadora. Entonces, nosotros ya llevamos pues 4 o 5 años con el tema este de las pensiones, con el sistema público de las pensiones. Entonces, el Bajo Llobregat, pues hay grupo en Cornellà, en el Prat y en Viladecans. Entonces, yo una de mis obsesiones, o el grupo de Viladecans, teníamos que en Sant Boi, en Gavà y en Castelldefels habría que mirar de hacer un grupo para que el Bajo Llobregat volviera a ser lo que fue en los años 70, de luchadores como referencia, y no nos sirve que compañeros que tienen 65 años te pillen en la calle y te dicen: yo cuando trabajaba en la roca, que yo mataba no sé cuántos, o trabajaba en SEAT y no sé cuántos mataba, y no se mueven. Entonces, nuestro objetivo es de que vengáis, y me alegra que estéis todos aquí, que tengáis tantos aquí, que venga tanta gente, pero si hay algún compañero que ya está dispuesto, o él ve el camino para hacer un grupo aquí, que saliera gente, que les ayudara, para que en vez de ser 2 o 3, que fueran 7 o 8, para que se hicieran cargo aquí y fueran haciendo pues asambleas por barrios, como lo hacemos en el Prat o en Viladecans o en eso. Quiere decir que a todo lo que ha dicho Domiciano, si no nos movemos, esto no anda. Y si nos hemos quedado quietos como estos 4 o 5 años que llevamos de lucha, esto no adelanta. Entonces, cuando llega el primer de año y vemos que solamente nos sube el 0,25, la gente se asusta porque no está informada, porque eso se sabía ya. Entonces yo no digo quién sí ni quién no, pero yo le pediría a la gente de Sant Boi que vuelva a recuperar su afán de lucha como en los años 70, como en los años 80. Y bueno, y aquí la asociación de vecinos, os podéis poner en contacto con ellos, y después si hay que, poco a poco se va agrandando para Marianao, para otros barrios, y que haya un control y que vayan a la coordinadora para informarse y para que todo el mundo esté informado, con carteles, con hojillas, para saber por dónde andamos, porque hay veces que se convocan asambleas y después no se dan ni explicaciones, solamente se va allí y nadie sabe a qué van allí. Hay que saber lo que estamos haciendo, hay que saber lo que estamos perdiendo, hay que saber cómo se puede conseguir, que es con la unidad. Y nada más, simplemente eso, que a la lucha y a la pelea para no perder lo que hemos perdido, para nuestros hijos, para nosotros, para la sociedad en conjunto. Hay varios miembros de la plataforma de Sant Boi aquí, y yo creo que tocaría a ellos intervenir y no a mí, pero veo que no levantan la mano, y quería primero de nada agradecer a la asociación de vecinos la iniciativa para que traiga 2 ponentes que aclare cuantas dudas tengamos respecto a las pensiones. Decir que efectivamente en Sant Boi hay una plataforma constituida, que estamos encantados de que además haya otras plataformas en otros lugares. De hecho, la petición que se ha hecho esta mañana al Ayuntamiento era que nos informásemos de cuántas plataformas había en el Bajo Llobregat para unificar esfuerzos. Se ha acordado también esta mañana en la plataforma asistir el lunes, día 22, a la concentración que se ha convocado, con lo cual asistir... Perdón, 22, que nos vaya a quedar el lunes, perdón. Jueves, día 22,
se ha acordado se ha pedido al ayuntamiento que se haga una pancarta, con lo cual estamos ahí respaldando. Primero, no sé si me he presentado, me voy a presentar, yo soy la regidora de la Gent Gran del Ayuntamiento de Sant Boi, creo que me conocen, por eso no quería intervenir, pero en fin, he visto que los compañeros no lo hacían y me gustaba aclararlo. Y por último, eso que decía, unificar esfuerzos, que me parece magnífico, porque creo que todos tenemos puntos en común. Por lo tanto, también decir y recordar que cada lunes hay una concentración en la plaza del Ayuntamiento a las 11 de la mañana que lidera la plataforma. El Ayuntamiento simplemente está de apoyo y de respaldo y de logística y facilitar logística, porque entendemos que es una reclamación justa y necesaria. Por lo tanto, los tendrán a su lado siempre que lo necesiten. Y insisto, muchas gracias, y en esta lucha creo que es bueno que conozcáis a los miembros de la plataforma, y por lo tanto, si luego nos damos los teléfonos y los facilitamos a ellos también para que cuantas acciones se hagan se vean respaldadas. Gracias. Recalca la asociación mesa de pensionistas, porque solo sabemos que convocan los lunes por la mañana en la plaza del Ayuntamiento, pero no ha estado en ninguna de las movidas de la marea pensionista. No ha estado el día que hemos estado aquí para entregar las cartas, no ha estado en ninguno de los actos que yo haya visto de las mareas pensionistas. No sé dónde se ha constituido, ni dónde está organizada, ni dónde funciona. Como que no, en Sant Boi, donde tenemos que la plaza del Ayuntamiento todos los lunes a las 11 de la mañana. ¿En el Ayuntamiento? En la plaza del Ayuntamiento todos los lunes. Pero para organizar y para funcionar, ¿dónde está? ¿Y cómo que no está coordinada con la pared? Hombre, ¿cómo que no está coordinada? Yo llevo ya yendo 4 lunes allí. Y en la mitad no habla nadie, ni va a decir, ni se quema la gente. Mire usted, yo he puesto carteles por todo. Veo con la misma cara que yo, que habéis ganado lo que os habéis comido con el sudor de vuestra frente. Mientras otros han estado viviendo a costa del sudor de nuestra frente. Hay que dejarnos de demagogía. Tenemos muchos charlatanes hoy en día que viven a costa de firmar pactos para que nos quiten los derechos. La gente honrada no tiene nada que esconder. Yo soy apartidista, pero voy a todos los sitios que hay movimientos sociales. Algunos que se representan agentes sociales, me he tenido que llevarlos a los juzgados. Siendo de izquierda, derecha yo paso. Lo que hay que tener es un buen corazón y unas buenas acciones, porque han hecho muchas guerras con el fanatismo de enfrentamiento unos con otros. Y algunos se han hecho ricos, muy ricos, siendo de izquierda, pactando hasta con el Alfonso Armada, para vendernos esta falsa democracia que ha sido la democracia más deshonrada, porque los especuladores nos han cuatruplicado los precios de las cosas y no lo han pagado ellos, lo hemos pagado nosotros, y muchos viven muy bien, se han hecho ricos y entraron pobres. Lo que quiero es que tengamos las ideas muy claras y saber quién es la marea de marea, que vamos desintencionadamente sin cobrar nada, y otros que quieren distorsionar, como hay el día 20 en Cornellá, la alcaldesa de aquí y el alcalde de allí, que es otro chapucero, porque yo se lo he dicho en su cara, se llama socialista y es muy socialista. Salud. Hay que ser honrado sobre todo. Yo pensaba que, claro que hay libertad de expresión, pero creo que hay que tener un mínimo de respeto. Aquí no estamos juzgando ni a los alcaldes ni a las alcaldesas. Estamos jugando al Partido Popular por generar una ley que es injusta para todos ustedes. Estamos juzgando al gobierno central. Entonces yo les pido un poquito de respeto, si no me obligo a casi marcharme, porque creo que no toca, Porque no me queda claro cuando has dicho, oye, ¿queréis callar? Tenemos derecho a elegir nuestro opinión cada uno, ¿no? ¡Silencio! Venga, vamos. Bueno, a ver, yo quería hacerle una pregunta. Cuando han dicho antes el Partido Popular y Ciudadanos cogían ese escrito que vosotros lleváis y se lo tienen metido en un cajón, yo pregunto qué es lo que hacen los otros partidos, porque no está precisamente en el Congreso, no está solo el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Qué hacen los otros partidos de izquierda? Eso es lo que me gustaría saber. A ver, el día 14 de julio se registró en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que han elaborado
prestigiosos catedráticos de Economía y de Derecho de todo el Estado, ¿vale? Tal como os he dicho antes, el Gobierno, acogiéndose al tema de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que no permite aumentar el gasto presupuestario, etcétera, etcétera, veta esa ley para que no se discuta. ¿Quién le apoya para que la pueda vetar? Evidentemente Ciudadanos. ¿Quién está de perfil? Pues otro partido político, y lo siento por la compañera que estaba antes aquí, que está en el Congreso de los Diputados, que aprobó en el año 2011 una reforma del sistema público de pensiones que alarga la edad de jubilación hasta los 67 años cuando hay un 50% de paro juvenil, que sube los años de la base reguladora de 15 a 25, etcétera, etcétera. Y ese partido... También acordó el Pacto de Toledo y aseguró las pensiones si quieres, sí. A ver, yo no tengo ningún problema en explicar el Pacto de Toledo, porque precisamente el Pacto de Toledo es el que nos ha traído a esta situación que estamos con el sistema público de pensiones. O sea, si queréis que os lo explique, os lo explico, ¿vale? En la década de los 80-90, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empezaron a recomendar a los países europeos que los sistemas públicos de pensiones se habían de recortar, ¿vale? Y eso, insistentemente, salían informes de economistas neoliberales que decían que las pensiones no se podían sostener y que se habían de recortar, con la única finalidad de que la gente fuera abriendo planes de pensiones privadas. Como que eso no les daba resultado, en el año 95 en España se llevó a cabo lo que llaman el Pacto de Toledo. Se llama el Pacto de Toledo. Para firmar ese Pacto de Toledo, lo primero que hicieron fue cargarse a Marcelino Camacho, porque Marcelino Camacho estaba de secretario general del único sindicato capaz de plantar cara a la patronal. Y pusieron a un señor que se llamaba Gutiérrez al frente de Comisiones Obreras. ¿Y qué dice el Pacto de Toledo? El Pacto de Toledo establecía la creación del fondo de reserva que estaba controlado por una ley que no permitía más que la utilización del 3% de ese fondo de reserva, que posteriormente Rajoy cambió para poder utilizarlo a diestro y siniestro. Pero ¿qué más decía el Pacto de Toledo? Y por eso estamos en esta situación. Hasta que había el Pacto de Toledo, donde no llegaban las cotizaciones sociales para pagar las pensiones, los presupuestos generales del Estado ponían lo que faltaban. Pero en el Pacto de Toledo se firmó algo, y quiero creer que fue una metedura de pata, por no decir otra cosa, de los dos sindicatos mayoritarios, que estableció que las pensiones solo se pagarían mediante las cotizaciones sociales y empresariales. Y eso ha dado pie a que hayan ido destruyendo los puestos de trabajo de más calidad, dígase siderurgia, dígase naval, dígase telecomunicaciones, dígase minería, etcétera, etcétera, donde estaban realmente los trabajos que aportaban al fondo de reserva de las pensiones y al pago de las pensiones, y se han volcado ¿en qué? En el turismo de mierda, que lo único que trae son salarios y contratos de mierda. Y eso, el culpable es el PSOE, y lo siento muchísimo, el culpable es el PSOE. Vamos a ver. Es cierto que tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que mirar de articular la máxima unidad posible en la defensa de nuestros derechos. Ahora bien, es importante también conocer bien lo que ha sucedido para que no se vuelva a repetir. Y en particular, cuando se habla del Pacto de Toledo, yo quiero hacer una reflexión también a los compañeros que hay en el suelo. Mirad, ¿sabéis cuál es la mayor estafa del Pacto de Toledo? Que ahora algunos economistas estamos analizando. La siguiente. En el Pacto de Toledo se separa el sistema de pensiones de los presupuestos generales del Estado. La intención que tiene la patronal es clara. Si se hunde eso, que se deje de cobrar. Pero se hace un truco que nadie denuncia en ese momento. Y es que se parte de cero.
y se crea un fondo de la Seguridad Social que empieza con 0 euros, luego con 10, con 20, llega a 60.000 millones, 66.000. Y eso es lo que ha desaparecido. También hay que decir, ¿por qué ha desaparecido esto? Yo también quiero salir y hablar muy clarito, porque a veces hay mucho lío, y se habla de si eso lo han robado. Ese no ha sido el problema, compañeras y compañeros. El fondo hay que reconocer que se ha gestionado con transparencia, sabemos dónde ha ido ese dinero. Ahora bien, ¿por qué ha desaparecido? Porque bajaron las cuotas empresariales. Ese es el problema. Hoy la gente trabaja más horas, pero como son horas precarias, como son horas clandestinas muchas veces, etc., eso no contribuye a la seguridad social, y teniendo el mismo trabajo en este país, como las empresas han dejado de cotizar porque alguien se lo permitió, ahora tenemos un agujero de 7.000 millones. Ahora bien, os vuelvo a decir, en el inicio del Pacto de Toledo hubo una trampa que no se ha denunciado, y es que se empieza en ese momento, en el año 2000, a contar el fondo a partir de 0. Pero oiga, es que el sistema de la seguridad social venía funcionando desde los años 60. Si empezamos a contabilizar, y lo hemos hecho también, de manera por encima, sin profundidad, porque no tenemos dinero para poderlo investigar. Pero mirad, lo que nos salen es actualizado por encima de los 550.000 millones de euros. Es decir, eso que ahora se imputa a los presupuestos del Estado, dirían, no, se imputa a lo que ustedes cotizaron antes del año 2000. Entonces, es pertinente, muy pertinente, que quienes firmaron esos pactos, hombre, como mínimo rindan cuentas, y tampoco se trata ni de venganzas, ni de... Oiga, que se corrija, ya, que se diga se hizo mal, que se corrija, y que se pongan al lado de la gente a defender las pensiones, porque desde luego no nos sobran apoyos. Necesitaremos mucho apoyo para defender este sistema de pensiones, pero esto no se puede hacer sobre la base de no ver dónde se han cometido los errores. El Pacto de Toledo significó dejar, ocultar la contribución que los trabajadores españoles habían hecho durante 40 años, y que sirvió para desarrollar nuestro país. Porque si nuestro país se ha enriquecido, si ahora tenemos más gente escolarizada, si tenemos más médicos, más ingenieros, más carreteras, es también por lo que cotizasteis. Que es verdad, no fue a un fondo, no se metía en un registro, pero iba a la construcción de carreteras, de hospitales, de industria. Y eso era un préstamo que vosotros hacíais al Estado. Nadie tiene derecho de quedárselo. Y menos aún, nadie tiene derecho a ocultar de dónde salía ese dinero que pertenecía a los ciudadanos y a los trabajadores y trabajadoras de España. Por tanto, hemos de mirar hacia adelante, pero hemos de mirar hacia adelante también sabiendo que nos va a costar construir. La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones se ha ido construyendo los 2 últimos años, con mucho esfuerzo, Y es verdad que en algunos lugares hay compañeros del PSOE o hay compañeros, muchísima gente que se incorpora a esta cuestión. Perfecto, bienvenidos, pero planteemos las cosas de manera transparente y en positivo. Y planteemos si estamos dispuestos a defender un sistema en que quien sostenga la seguridad social sean las empresas otra vez, como fue en el pasado. No se les amnistíe de esa carga social, porque eso va a destruir nuestros derechos, pero al final va a destruir también el país. Por tanto, mirando hacia adelante, muy bien, construyamos la máxima unidad posible, pero sobre contenidos reales, sobre no permitir lo que ha creado la reforma laboral.
no permitir lo que han creado los acuerdos que han hecho más difícil acceder a la pensión, los acuerdos que han quitado derechos a la gente que tenía trabajando, y tirar hacia adelante en una reforma del sistema de pensiones que dé esas garantías. Lo que se ha presentado delante del Congreso, y hay que decir, el Congreso lo recoge porque la coordinadora hizo varias concentraciones delante del Congreso, salieron las fuerzas políticas, también salió el PSOE, y recogió, pero fue Unidos Podemos quien recogió la ley y la presentó. No sabemos, y yo no quiero hacer juicios de valor, qué posición tendrán ahí las diversas fuerzas políticas que hay. Desde luego, la que tendrá el PP y Ciudadanos es muy clara, porque ya no quiere ni discutirlo. Pero a mí me gustaría que se discutiera, y que ahí apareciera con luz y taquígrafos que defiende cada uno, porque entonces la ciudadanía de este país también tendría más criterio a la hora de votar. De votar no cosas de ideología, como alguien también planteaba por aquí, sino de las cosas de comer, de los derechos sociales, porque eso al final es lo que construye un país. Un país sin derechos sociales acaba en la violencia, en la confrontación entre pobres, en la confrontación entre mayores y jóvenes, entre hombres y mujeres. Y un país que da derechos se construye y empodera a la ciudadanía. Y sería muy bueno que ese debate fuera posible. Y a mí, desde luego, me gustaría pues, que igual que en muchos pueblos, y es verdad que en muchos municipios hay concejales del PSOE que están dando apoyo a esto, también en el Congreso de Diputados se dijera bien clarito que se quiere discutir esa ley, que se quiere aprobar esa ley y que se quieren garantizar los derechos de todos. Ojalá sea así. Pero mientras tanto, salgamos a la calle porque, vuelvo a decir, nadie nos va a proteger sino nosotros mismos.